CIPAD, Centro Integral de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar Justo Rodríguez, Avenida 14 3154, teléfono 4256-7207, Municipalidad de Berazategui. ¿Cuáles serían los consejos y de alguna manera evitar que la gente, o proponer para que la gente tenga conocimiento de cómo realizar cualquier tipo de denuncia o exposición ante violencia de género o familiar? Bueno, lo que nosotros siempre decimos es que una persona que se vea afectada por situaciones de violencia familiar, sean físicas o sean psicológicas, antes de hacer una denuncia trate de asesorarse con profesionales con experiencia en la materia, fundamentalmente con abogados, porque hay un desconocimiento, un error, ignorancia en la ley, y a veces muchas personas van directamente a hacer la denuncia y piensan que con el mero hecho de formular una denuncia ya han solucionado el problema. Y por este desconocimiento, por este error, por esta ignorancia que te acabo de mencionar, el hecho de hacer la denuncia es solamente el primer paso. Después de hacer la denuncia, nosotros dividimos en dos. Según se trate de una situación que se puede encuadrar como delito, interviene una fiscalía penal. Si estamos hablando de actos, omisiones o abusos que afecten la integridad física o psíquica, pero que no configuren un delito, interviene un tribunal de familia. Entonces muchas mujeres que vienen acá creen que con el solo hecho de realizar una denuncia ya han solucionado el problema. En la faz penal todo depende de la actividad de las fiscalías penales descentralizadas que acá en Berazategui se ubican en la calle 138 y 14. En el faz de familia, para que el proceso continúe en el tribunal de familia, las personas deben contar con un patrocinio letrado. En este caso el patrocinio letrado puede ser gratuito, concurriendo a una defensoría de pobres y ausentes, o pueden ser de un abogado particular. Pero lo que es fundamental que las mujeres que están afectadas por situaciones de violencia reciban asesoramiento para que sepan cómo es el proceso, tanto en el ámbito de familia como en el ámbito penal, y que luego, una vez conocido el proceso, puedan desenvolverse con un mayor conocimiento y sepan cuál es el órgano competente en razón de materia, tiempo y forma. Esto en lo que respecta a mujeres. ¿Y con el tema menores es un procedimiento similar? Con materia de menores el procedimiento es similar, o sea, todos aquellos menores que reciben maltrato físico, psicológico, o aún la ley dice que son testigos de violencia, o sea, que no ven, que ven la violencia que sus padres en el ámbito del seno familiar tienen discusiones o se golpean, y aunque los menores no sean afectados, la ley 12.569 sobre protección contra la violencia familiar en el ámbito específico de la provincia de Buenos Aires, dice que la persona a cargo de la patria potestad debería denunciar estas situaciones de violencia que los menores sufren o que los menores son testigos. Entonces, en el caso de una mujer golpeada cuyos hijos son testigos de violencia, la madre, en ejercicio de la patria potestad, tendría que acercarse a la comisaría de la familia y radicar una denuncia para preservar y proteger la integridad de sus hijos. ¿Cuáles serían, doctora, a grandes rasgos, los síntomas para que la gente se dé cuenta de cuando está siendo maltratada o, en este caso, golpeada, aunque psicológicamente, en su seno familiar o contra un menor o contra su hijo? Bueno, esta pregunta se contestaría leyendo el artículo primero de la ley 12.569, que define como situaciones de maltrato toda acción, omisión o abuso que afecte la integridad física, psíquica, moral y o sexual y la libertad de una persona en el ámbito del grupo familiar. Entonces, para traducirlo un poquito, o sea, toda persona que es amenazada, que es insultada, degradada, humillada, estaríamos hablando de situaciones de maltrato psicológico. Toda aquella persona que es golpeada, que de repente recibe cualquier tipo de castigo físico por parte de su marido, de su pareja o de su novio, porque la ley también incluye las relaciones de noviazgo, estaríamos en situaciones de violencia física. Las situaciones de maltrato psicológico en general, como no configuran delito, son abordadas por el Tribunal de Familia. Las situaciones de maltrato físico, como configura un delito, se los caratula como lesiones leves, graves o gravísimas y son abordadas por la Fiscalía Penal en turno. En cuanto a lo que es violencia de género y violencia contra menores, ¿cuáles son los casos más comunes? ¿Existen muchos casos de violación contra menores, por ejemplo?
Últimamente nosotros hemos visto que las cifras y las estadísticas de violencia familiar se han mantenido con un nivel de ascenso paulatino, pero lo que sí ha crecido enormemente son los casos de abuso sexual y abuso sexual con acceso carnal. La diferencia en el código es que, bueno, el abuso sexual era el abuso sexual simple que antes definía el código, y abuso sexual con acceso carnal es lo que anteriormente, antes de la reforma del código, se llamaba violación. Hemos visto que ha crecido enormemente la gran cantidad de casos que ingresan por abuso sexual y por abuso sexual con acceso carnal. Todos estos configuran delitos y en general lo que hemos observado que los casos que ingresan son casos en donde el abusador es un menor, el abusado es un menor y el abusador es alguien del grupo familiar directo conviviente, sea el padre o sea el concubino de la madre. Esto se trata con muchísima... hay que hacerlo realmente entre algodones, ¿no? Pues es una cosa muy particular y es un tema muy delicado. Según el Código Penal y el Código de Procedimiento Penal, estos son delitos dependientes de instancia privada. Entonces la justicia puede intervenir a partir de una denuncia. El tema que nosotros tratamos de asesorar a la gente acá desde lo legal y desde lo psicológico, que rara vez un menor miente. Entonces muchas veces mujeres, madres vienen acá diciendo que quieren una evaluación de sus hijos para ver si realmente lo que el menor cuenta sucedió o no sucedió. Y lo que nosotros le decimos que fundamentalmente tienen que creerles. Luego hacer la denuncia y que en la denuncia solamente digan lo que el menor reprodujo y que en todo caso la justicia se encargue de investigar a través de las herramientas y los mecanismos procesales si la situación existió, quién fue el imputado, cómo sucedió, cuándo sucedió y los pormenores del caso. Esto pasa habitualmente también en las escuelas, ¿no? Con los chiquitos que denuncian que los profesores o los maestros en este caso los tocan o abusan de ellos. Nosotros en Berazategui hemos tenido muy pocos casos de menores que han sido tocados o abusados por un docente, por algún profesor. Pero a nivel nacional sabemos las cifras y las estadísticas que existen. El tema pasa también por el desconocimiento que te mencionaba antes de la ley, que en general las madres de los chicos no saben qué hacer. Entonces, como nosotros como primer medida le decimos la denuncia urgente, o sea que no pase tiempo, solamente horas, entre que el menor cuenta y la denuncia se efectiviza. Porque todo lapso de tiempo que suceda entre la denuncia y cuando el hecho sucedió son elementos que juegan en contra para el esclarecimiento del hecho. Entonces recomendamos que no se higienice al menor, que no se laven las prendas, que no se tire ningún tipo de objeto que a los efectos probatorios después pueda llegar a servir en un ulterior proceso. CIPAD, Centro Integral de Prevención y Asistencia a la Violencia Familiar Justo Rodríguez, Avenida 14 3154, teléfono 4256-7207, Municipalidad de Berazategui.